¿Cuántos leyeron Santiago? Santiago capítulo 3, ¿se acuerdan que era lo que estábamos estudiando? Estamos estudiando la carta de Santiago completita y respetamos los procesos, ¿no? No leemos todo así de una, sino que estudiamos versículo por versículo y tratamos de poder sacar cosas de ahí para que nos ayuden a nosotros, cosas prácticas, ¿no? Como esto que vimos la otra vez en Romanos capítulo 12, ¿se acuerdan? Está ahí. Si alguno quiere pegarle algún vistazo, están ahí todavía, no se han ido. Y una de las cosas fundamentales para nosotros y para todo el mundo, porque el mundo fue creado por eso que vamos a hablar hoy, y es la lengua. ¿Sí? La lengua, la que nosotros tenemos. ¿Todos tienen lengua acá? Algunos otra, una más larga que otra, pero tienen. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la Biblia habla de la lengua, específicamente ahí, más en Proverbios y en Santiago que en otras partes, pero básicamente habla de la lengua y la nombra como la lengua maligna. ¿Sí? Y esa palabra es lashon hará, ¿sí? Es la palabra hebrea para identificar a la lengua maligna. Lashon hará. El significado de la lengua maligna. Es una información, lashon hará es lo que se dice con buena intención muchas veces, ¿no? Sea verdad o sea mentira, pero se dice. Eso es lo que básicamente uno siempre usa la lengua para decir verdades o mentiras. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántas veces escuchaste este comentario de que todo lo que se diga a mí me resbala? Me bañé con vaselina, ¿no? Todas las palabras a mí no me hacen daño alguno. En realidad es una mentira del mismo infierno, ¿sí? Porque a todos nos hacen mal. Un comentario fuera de lugar, un comentario en el lugar pero que no se tenía que decir, ¿sí? Y nos hace mal, ¿o no? Muchos de nosotros hemos crecido con malos comentarios con respecto a nuestras vidas y después de grande hemos tenido que sanar y renunciar a todas esas cosas porque quedamos atados en el pasado de nuestra niñez por cosas que nos dijeron nuestros padres. Amigos, tíos, cualquiera. Y eso te daña el alma porque vos te aferrás a esas palabras que fueron soltadas. Porque fueron soltadas ¿con qué? De una manera maligna. Esa es la lengua maligna. Lo que se dice, yo soy honesto y yo digo todas las cosas, ¿no? Es que yo no me lo puedo guardar, lo tenía acá en la punta de la lengua y lo tuve que decir. Entonces, lo que significa la lengua maligna es esto, lo que se dice siendo verdad o siendo mentira. Vos sabés que los sabios y los estudiosos eruditos, estudiosos de la palabra, entre ellos judíos, dicen que cada una de las palabras malignas que se dice sobre otra persona puede llegar a borrar 1000 de tus buenas palabras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿No? Un comentario fuera de lugar. O sea, puede que en la charla de amistad tengamos 100 palabras de elogio para ese amigo. ¿Sí? Pero hay una en las 101 palabras, ahí la embarraste. Y esa sola palabra, ¿sí? Borra todas esas 100 buenas palabras que dijiste. ¿Sí? ¿O no? Esto pasa también muchas veces en la amistad, en el matrimonio, en muchos lugares, en ámbitos laborales. Pasa, o sea que venís bien, hasta que la embarraste. Y después que lo dijiste, ya está. ¿Sí? Después que lo largaste el comentario te arrepentís, pero ya es tardísimo. Entonces, muchas veces uno puede saberse la Biblia y saberse toda la literatura
cristiana y no cristiana, de la que se te ocurra. Pero si no tenés control de tu lengua, hace de cuenta que no tenés absolutamente nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hombre inteligente sabe cuando tiene que callarse. Un hombre, una mujer, es inteligente cuando sabe que tiene que callarse. Es así. Entonces vamos ahí a Proverbios. Yo les había comentado de Proverbios capítulo 6, versículo 16, donde habla específicamente de ¿qué? De los 7 pecados capitales que Dios aborrece. ¿Están ahí? Entonces ahí vas a ver, dice el versículo 16, 6 cosas aborrece Yahweh y aún 7 abomina ¿qué? Su alma. Fíjate vos que cuando dice 6 y le agrega uno más, o cuando dice 3 y hay uno más, es porque él te está diciendo, presta atención, esta es una forma muy hebrea de escribir. ¿Sí? Entonces cuando él te dice 6 son las que él aborrece y aún 7 abomina su alma, es porque te está diciendo presta atención, porque lo que se viene es muy fuerte, lo que se viene, presta mucha atención. Entonces dice el 17, ¿no? Los ojos altivos es uno de los pecados capitales. ¿Qué son los ojos altivos? Es básicamente ser arrogante, yo soy mejor que todos, ¿no? Yo soy mejor que vos, yo soy mejor que todos acá. Esos son los ojos altivos, el que te mira siempre así de costado. La lengua mentirosa, ¿qué es la lengua mentirosa? Es la lengua que nunca habla verdad. Y encima le da placer mentir. ¿Sí? Porque encuentra un placer ¿en qué? En mentir. ¿Sí? El que tiene ese vicio de la mentira, tiene ese placer de mentir y busca cualquier excusa para seguir mintiendo y miente, y su vida termina siendo una mentira, dijo Valeria Lynch, ¿no? Y se cree sus propias mentiras. Después dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esto es muy grosso, ¿no? Porque dice, en otras palabras, es que hay un propósito detrás de ese pensamiento, ¿no? Dice, porque el corazón que maquina, ya tiene pensamientos, ya tiene algo programado, es algo muy, muy elevado. Después seguimos en el versículo 18, dice, los pies presurosos para correr ¿a dónde? Al mal. Estamos básicamente hablando de la lengua. Yo sé que esta la podemos interpretar para cualquier otra cosa, pero estamos hablando específicamente de la lengua, ¿no? Entonces, ¿qué es correr presurosamente hacia el mal? Es que escucho un chisme de alguien que está mal. El hermanito fulano de tal cayó en pecado. ¿Viste? Parece que va caminando así y se cayó, ¿no? Cayó en pecado. En esos agujeros marca Adme, ¿se acuerda de los dibujitos? Y iba caminando y se cayó. Entonces uno dice, contame que quiero saber. Para orar, mentira. Para publicarlo. Lo publica ahí en todas las redes. Si escuchamos que un pastor se le dividió la iglesia, nos alegramos. Dice, yo sabía, ¿no? ¿Qué sabías? Pero tenemos esa cosa, ¿no? De correr apresurados ¿a qué? A hablar, a chusmear, exactamente. Después habla el versículo 19, dice, el testigo falso que habla ¿qué? Mentiras. Y el que siembra discordia entre ¿qué? Entre hermanos de sangre y los de acá. ¿Sí? Fíjate vos que la palabra abominación la podemos conectar directamente con la palabra anticristo. ¿Sí? Cuando la Biblia, cuando los apóstoles hablan de la apostasía, del falso Cristo, del anticristo, básicamente se está refiriendo a la abominación. ¿Sí? Después, en algún momento vamos a estudiar esta palabra, pero es importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, de los 7 son 3 pecados que están lidiando precisamente ¿con qué? Con la lengua. ¿Sí? Hay uno que dice, la lengua mentirosa. La que nunca habla una verdad. No puedes confiar absolutamente en nada de lo que te dice. El testigo falso que habla mentiras.
¿sí? Y el que siembra discordia entre hermanos. Estas tres cosas son las que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque estas son las que destruyen. Decirle que tenés al lado, estas tres palabras, estas tres cosas destruyen, no son tres palabras, estas tres cosas, la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, son las cosas que destruyen, mutilan, ¿qué cosa? El cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de ¿quién? El cuerpo, nosotros como cuerpo de Cristo, somos de Él. Y cuando nosotros hablamos entre nosotros y nos sacamos el cuero entre nosotros y nos despellejamos entre nosotros, estamos yendo en contra ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Somos anticristo. ¿Sí? Para que nos quede así una reflexión. Entonces vamos ahí rapidito en Santiago capítulo 3. Vamos del versículo 2. ¿Están ahí? Muy bien. Fíjate lo que dice ahí el versículo 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, dice el apóstol Santiago. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto. ¿Capaz de qué? También de refrenar todo su cuerpo. ¿Sí? Tremendo. He aquí nosotros, dice, ponemos freno en la boca de ¿qué? De los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así que, ¿cuántos anduvieron alguna vez en caballo? Viste que con un pedazo de metal, caballo o yegua, con un pedazo de metal que es así, y eso hace que se hunda en la lengua, ¿no? Y lo puedas llevar de acá para allá. Exactamente. Para acá, y le das dirección. ¿Sí o no? Y ahí le das dirección para que pueda ir por donde vos querés. ¿Seguimos leyendo? El versículo 4 dice, mirad también las naves que son grandes, dice que son llevadas por un viento impetuosos, que son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué es lo que dirige tu cuerpo? Decirle al que tenés al lado, pregúntale, ¿qué es lo que está dirigiendo tu cuerpo? Evidentemente, muchas veces es la lengua, ¿no? Y muchas veces es esa lengua maligna. Quiere decir que si nosotros aprendemos ¿a qué? A gobernar nuestra lengua, vamos a saber por dónde nos está llevando. O vamos a nosotros gobernar nuestra lengua ¿para qué? Para que nuestros pasos no sean en falso. Fíjate el versículo 5 dice, así también la lengua, habla de todo eso para referirse a la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. ¿Por qué? Porque cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Un pequeñito, un fueguito prende fuego todo. ¿Sí? En el sur hemos tenido el año pasado, ¿se acuerdan? En Córdoba también, esos incendios forestales tremendos que no los pueden apagar por nada. ¿Por qué? Seguramente por un pequeño fuego, una fogata, un asadito, y se prendió fuego, nunca más lo pudieron parar. Cuando la Biblia habla de bosques, habla de árboles, porque los bosques se componen por árboles, y cuando habla de árboles, está hablando de personas. Quiere decir que muchas veces con nuestra boca podemos incendiar a toda una congregación, a toda una familia, a todo un lugar de trabajo, podemos contaminar y podemos que ese lugar, en vez de salir palabras, salgan petróleo y se prenda fuego absolutamente todo. ¿Sí? Dice, y la lengua es, ¿qué? Es un fuego, estoy en el 6, un mundo de ¿qué? De la lengua de la maldad, ¿no? La lengua está puesta entre nuestros miembros. ¿Para qué? ¿Para qué está puesta en nuestros miembros? Para bendecir al Dios y Padre de nuestras vidas, para bendecir a mis hermanos, para hablar bien de nuestros hijos, para eso, pero no para maldecir. Muy bien. Dice que la lengua está puesta en nuestros miembros y dice que y contamina todo el cuerpo. Dice, e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué tal? ¿No?
Fíjate vos que inflama la rueda de la creación. Quiere decir que todo lo que está siendo creado por Dios puede ser desfigurado, quemado y puede ser hasta inflamado por nuestra lengua. Y todo lo que Él creó, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque Satanás, el infierno, la destrucción de familias, de hogares y de todo lo demás, son llamados a nuestro mundo por un acceso a una dimensión, una puerta. ¿Sabes cuál es esa puerta? Donde Satanás toma lugar y el infierno toma lugar. ¿Cuál es? Tu lengua. Tu lengua. Decía así conmigo, mi lengua. Mi lengua es que le da el poder al enemigo. Vos sabés que es un enemigo derrotado, ¿sabías eso, no? Viste que hay libros que hablan de la guerra espiritual, de toda esta cuestión, y está bárbaro, hay que saber, pero se estudia mucho eso y se estudia poco Dios, o se estudia muy poco las cosas de Dios, se estudia más lo oculto porque eso nos llama más la atención, y cómo se llamaba el demonio Pedrito y el demonio, ¿no? Y vos ves en esos libros que hay un montón de información pero si el Espíritu Santo no te la está dando, desconfiale. ¿Sí? Es una opinión mía, ojo. Opinión mía. Ahora yo digo, ¿por qué en vez de estudiar tantos libros, por qué no ponemos un freno en nuestra lengua para que Él no tenga cabida para hablar, para que Él no tenga cabida para manifestar las cosas que se dicen? Estamos hablando de nosotros como cristianos, no hablo de las personas del resto de la humanidad, no hablo de aquellos que hacen pactos, no hablo de aquellos que viven maldiciendo porque para eso están, porque tienen su boca para ser un canal de maldición y para proclamar cosas sobre la tierra, para que Satanás tome lugar y haga. Pero nosotros que entendemos que nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte, tenemos que entender que tenemos que limitar y refrenar nuestras palabras. ¿Para qué? Para que Él no tenga acceso, no tenga una dimensión, no tenga una puerta para manifestar esas cosas que Él quiere manifestar. Y esta discordia entre hermanos, Él la sembró de allá, en Génesis capítulo 4. ¿Se acuerdan ahí? Caín y Abel, ¿sí? Donde un hermano fue y tuvo una mejor ofrenda que otro, y otro hermano no le agradó la ofrenda a Dios, y ahí sembró la discordia y empezó a maldecir a su hermano y encima lo mató. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que hablar positivo. Qué difícil, ¿no? Porque si no hablas positivo, es probable que seas una puerta, un acceso del enemigo. ¿Qué quiere decir eso? Que tu boca, tu lengua, tiene poder de la vida y de la muerte. Por eso es que Santiago dice ahí, ustedes no pueden ser dos fuentes. O son una fuente de agua dulce o son una fuente de agua amarga. ¿Sí? O sos bueno y decís cosas buenas, o sos malo y reproducís cosas malas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede ser las dos a la vez. Cuando intentamos ser las dos a la vez, no se puede. Es imposible. Siempre te va a estar ganando una y por lo general siempre te gana lo contrario, lo que es más fácil, lo que yo digo lo que tengo que decir, lo solté, el que lo quiera tomar, que lo tome, y si no, que se la arregle. ¿Pensás alguna vez lo que hablás? Antes de hablar, uno tiene que preguntarse qué. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Es comprobable? ¿Es verídico? ¿Es necesario? ¿Va a ser agradable a la persona? ¿Va a ser agradable a la congregación? ¿Va a ser agradable lo que yo estoy diciendo? No estaré exagerando, no estaré mintiendo, porque el exagerar también es parte del chisme, ¿no? Que te cuentan una cosita así, vos ya le pones así, y el otro le pone así, y termina siendo una bola de nieve. La Biblia habla ahí en Salmos 15:1, dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Tremendo, ¿no? Salmo 39:1 dice, yo dije,
Atenderé ¿a qué? A mis cosas, a mis caminos, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca, ¿con qué? Con freno, en tanto que el impío esté delante, ¿de quién? De mí. El Salmo 120, versículo 2 dice, libra mi alma, oh Yahweh, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Por qué es tan importante no decir y refrenar nuestra lengua? Porque cada vez que hablamos la embarramos, ¿sí? Entonces, cuando decimos, fulanito de tal, oh, no me hagas hablar. ¿Por qué? Y ahí, viste, le tirás la lengua así, y te saca toda la información. Decís, ¿por qué? No sabés lo que es esto, esto, otro. ¿Sí o no? Si se ríen porque les pasó. Una vez que la palabra negativa ya salió, ese es insoportable, no lo banco, ¿no? Una vez que las palabras son dichas, ellas bajan al subconsciente de la persona, de la mente, ¿no? Y afecta a sus futuras evaluaciones de la persona que se está hablando. Una vez que sembraste, por eso es que el Padre, nuestro Dios, está en contra de aquellos que siembran discordia entre los hermanos. Está en contra, abomina. 6 cosas, dice, aborrece su alma y abomina aún una más, ¿no? 7. Entonces vos decís, ¿por qué? Porque es imposible sacar esa negatividad de alguien que habló de otra persona. Entonces, fíjate lo que dice ahí Proverbios 18, 19. Dice, el hermano ofendido, dice, es más tenaz. ¿Qué es tenaz? Así, cabeza dura, es imposible, ¿no? Tenaz. Es más duro que una ciudad fuerte, ¿sí? ¿Viste una ciudad amurallada, fuerte, la que se usaban antes, que rodeaban todos sus muros con muros altos, ¿no? Y que nadie podía pasar ahí y ellos estaban ahí aferrados a su tierra. Entonces dice ahí, el hermano que está ofendido por un comentario que vos dijiste es más tenaz que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos. Ofelio, ¿se ofendió? Olvídate, pa, dijo Denis. Olvídate, ¿por qué? Porque ya tenés que hacer un trabajo tremendo para que la persona pueda cambiar su perspectiva de la otra persona a la cual se le sembró en el corazón. Porque le dijeron, ese estafador es mentiroso, es esto, otro, todo un prontuario. El tipo lo agarró, lo encapsuló y lo puso ahí en su subconsciente y ahora, cada vez que lo ve que entra a la congregación, dice, ¿no? Entonces, Proverbios 18, 8, estamos ahí, es unos versículos anteriores, estamos en el mismo 18, muy bien. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, ¿sí? ¿Viste que te endulza? No, yo te lo quiero contar porque me quiero desahogar, ¿viste? Y bueno, después vamos a orar, pero ahora yo te quiero... Dice, penetran hasta las entrañas. Quiere decir que cuando hablamos de alguien, se penetra hasta las entrañas. Y es imposible, decir conmigo, es imposible sacar ese mal comentario que escuchaste. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que hemos metido la gamba y todo el cuerpo a veces, ¿no? En los comentarios que hemos hecho. Después ya es tarde. Después ya es tarde, ya está. Después no te alcanzan hasta la coronilla, exactamente. Después no te alcanza la vida para pedir perdón, para hacer buenos méritos, para hacer buen mérito, para pedirle perdón y que la otra persona te crea encima que vos le estás pidiendo perdón. Mujeres y hombres que hablan mucho también, hay que poner freno, no hay que hablar como loro, hay que pensar. Tenemos que pensar. Proverbios 17, 4. Este versículo está mortal. Dice, el malo está atento ¿a qué? A todo el chismoso que anda por ahí dando vuelta, ¿no? Y el mentiroso escucha ¿qué? La lengua que destruye. ¿Por qué? La Biblia nos compara y nos dice que los chismosos somos considerados como ¿qué? Como malos. ¿Sí? Dice ahí. El malo está atento al labio inicuo, siempre.
Está escuchando y le encanta oír toda esa basura para después poder él destruir. ¿Sí? Entonces, el que es chismoso por deporte dice que es considerado malo y mentiroso encima, porque cuando escuchamos y opinamos, no nos basta con escuchar, sino que también opinamos, nos convertimos ¿en qué? En jueces. Y vos sabés que, déjame decirte que todavía el día del juicio final no está. ¿Sí? El día del juicio donde vamos a ser juzgadas nuestras obras y los impíos van a ser juzgados por sus obras también, todavía no ha acontecido. ¿Quién sos vos? ¿Quién soy yo? Para ponernos en rol de jueces y juzgar a las demás personas. Porque el único que tiene el derecho de poder juzgar y va a juzgar es nuestro Señor, no nosotros. ¿Sí? Proverbios 18, 21, volvemos al 18, dice, este es el versículo que tenés que aprenderte de memoria. Proverbios 18, 21 dice, ¿están ahí? La muerte y la vida están en poder ¿de qué? Otra vez. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de lo que... Exactamente. Proverbios 21, 23 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustias. Esto no es nada más ni nada menos que pensá antes de hablar. ¿Sí? Pensá antes de hablar. Y con esto quiero terminar. Es mucho más largo, pero si querés saber más, venite un jueves y vamos a poder seguir estudiando. ¿Sí? Santiago 1:26 dice, si alguno se cree, ¿qué cosa? Religioso entre vosotros, ¿sí? Y no refrena su lengua de hablar y chismear, sino que se engaña a sí mismo en su corazón. Dice además, la práctica religiosa del tal es vana. ¿Sabes lo que significa vano? Vana, vacío, inútil y sin propósito. Eso es lo que significa la palabra vano. ¿Sí? Es algo que está vacío, es inútil y encima sin propósito. No va a ninguna parte, no suma, no resta, no, es inútil, totalmente. Quiere decir que nuestra religiosidad, nuestra forma practicante de decir, pero yo he hecho fuera demonios, yo le he hecho a él, y he hecho fuera suegras, y hago un montón de cosas, ¿no? Pues sí. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no sé quién son. Hay una parte en la Biblia que dice, ¿no? Pero nosotros en tu nombre echamos fuera suegras, demonios, perdón. En tu nombre hicimos milagros. Pero en tu nombre, ¿qué más? Profetizamos. Rica la calabacita. El Señor te dice ahora que te manda, ¿no? Y Él te dice, no te conozco, no sé quién sos. Pero Señor, Señor, en forma de intimidad, ¿no? Como diciendo, yo tuve intimidad, pero Dios te dice, no sé quién sos. Sos un practicante que no te conozco de dónde sos. Tu práctica religiosa es vana, estás vacío, sos inútil, no servís, no tenés propósito. ¿Por qué? Porque no refrenás tu lengua. Dios nos está diciendo en esta noche, tenemos que hacer el esfuerzo de ¿qué? De refrenar nuestra lengua. No tener una lengua maligna, como decíamos hoy. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de la vida y de la muerte y tenemos el poder en nuestra boca. El poder de las palabras, hermanos. El poder de las palabras. Pensá esto, que Dios de un pensamiento creó toda la tierra, creó todo el universo, nos creó a nosotros. El poder de la palabra, y Él nos dio la misma autoridad con las palabras para poder crear, para poder dar vida y para dar muerte. Es necesario que nosotros podamos entender. Si alguno se cree practicante, orador, pastor, profeta, cantante, levita, lo que se te ocurra que sos, dice, si no refrena su lengua, se engaña a sí mismo en su corazón. Pero yo, pastorcito, doy todos los diezmos.
te engañás en tu corazón, porque tu lengua no la podés domar. Y si no domas tu lengua, no puedes domar nada de tu cuerpo. Quiere decir que estás expuesto a todas las cosas que te puedan venir, esos dardos que te vienen del enemigo, y te tira esos dardos de acá, en tu cabeza. ¿Para qué? Para que después los puedas reproducir, lo puedas hacer. Y es la forma que Él tiene cabida, tiene entrada para realizar su obra. Él les dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes lo que es hacedores de maldad? Transgresores de la ley, gente sin ley. No respeta absolutamente nada. Dicen que son cristianos, pero no saben ni cómo se llama la Biblia. Decís, ¿por qué? Porque no podemos refrenar nuestra lengua. Porque de nuestra lengua dice que es inflamada por el mismo infierno. Tenés poder de vida y de muerte en tu lengua. Aquel que se cree religioso y no refrena su lengua no es absolutamente nada. Está vacío, es inútil, es improductivo. No quiero que me aplaudas porque sé que esto es muy duro. Ni pretendo, pero sí pretendo que nos concienticemos en esta noche. Yo pretendo que cierres tus ojos y me dejes de mirar con esa mirada penetrante y que puedas abrazar lo que Dios te está diciendo en esta noche para que cuando termine esta reunión no metas la pata. Fíjate lo que vas a hablar, fíjate lo que vas a decir. Sé prudente en tus palabras. Seamos prudentes en nuestras palabras. Dios nos habla a todos por igual, de la misma manera. Acá nadie tiene ningún privilegio de nada, somos todos iguales. Si estás refrenando tu lengua, bárbaro, genial, te felicito, te hacemos un monumento acá todos juntos si querés. Pero yo sé que esto nos cabe a todos y nos da durísimo a todos. Durísimo a todos. ¿Por qué? Porque de nuestras palabras muchas veces salen cosas malignas. No es lo que entra, dijo nuestro Señor, sino es lo que sale de nuestra boca. Eso es lo que contamina. Padre, le damos gracias por hablarnos en esta noche. Le damos gracias porque sigue confrontándonos para poder entender cuál es el error que estamos cometiendo, cuál es la causa de nuestra improductividad, cuál es la causa de que no podemos producir, no tener frutos, de que vemos que no alcanzamos el propósito. Nos hablan de propósito y no tenemos ni idea de lo que es. ¿Por qué? Porque quizás nuestra religión, nuestra práctica religiosa, nuestra práctica de esta fe es improductiva, es nula, es inútil, vacía. No queremos ser solamente religiosos, queremos ser verdaderos hijos como cantábamos hoy. Que ya no tienen miedo ni están bajo una esclavitud. Que recordamos que nos sacó de Egipto. Que recordamos que nos sacó de la aflicción. Que recordamos de dónde nos sacó. Pero no volvemos el pasado al presente. El pasado quedó en el pasado y Dios hace las cosas nuevas. Hoy hace las cosas nuevas en nuestra vida. No te quedes serio ahí como perro en bote. Habla con Él, decirle, Señor, poné la mano sobre el otro que tenés al lado. Bendigo a mi hermano para que pueda entender esta palabra en esta noche. Bendigo a todas las personas para que puedan entender que es importante poner freno en nuestra lengua. Como habla Santiago y dice que un caballo se puede controlar con un freno en su boca. Y déjame decirte algo, mira, no va a venir ni el ángel Gabriel, ni Miguel, ni nadie a ayudarte. Es algo que lo tenés que hacer vos. Es algo que tenés que poner voluntad y mucho esfuerzo. ¿Para qué? Para poder refrenar tus palabras. Aquel que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal. ¿Sí? Es importantísimo para nosotros, gente, es importantísimo poder entender esto. Gracias, Dios, por acompañarnos hasta hoy. Gracias porque
podemos sentir su presencia, su poder hablando a nuestras vidas. Irrumpa, Señor, en nuestro vacío interior. Llénenos con su presencia. Llénenos con su espíritu, para que nuestras palabras sean de bendición. Para que nuestras palabras sean positivas. Para que las personas puedan vernos y decir, algo te está pasando. ¿Qué cambio que tenés? Algo bueno sale de tu boca. Que podamos ser de bendición para otros. Qué bueno es poder ser de bendición para otros. Qué bueno es poder refrenar nuestra lengua en el momento que tenemos que refrenarla. Y quédate bien tranquilo que la hora de la prueba va a venir, donde te vas a tener que quedar callado, donde vas a tener que pensar en este mensaje y vas a tener que entender, decir, este es el momento, esta es la hora donde hay que quedarse callado, esta es la hora donde hay que bendecir y no maldecir más. Ese es el mensaje clave en esta noche. Poder refrenar nuestra lengua. Poder pensar antes de hablar. Padre, le agradecemos. Le agradecemos, Señor. Le agradezco por todos mis hermanos acá presentes. Por este ambiente de familia que cada vez lo sentimos cada vez más. Que cada vez nos vamos a cuidar más. Que cada vez nos vamos a aferrar más uno al otro. Que cada vez nos vamos a preocupar por aquellos que hace tiempo que no vienen, por aquellos que faltan, que cada vez nos vamos a estar reconciliando cada día más. Y vamos a intentar con todo nuestro esfuerzo de no hablar las cosas que no tenemos que hablar y hablar lo necesario, lo bueno, lo agradable, todo aquello que tenga alabanza, todo aquello que tenga buen nombre. De esas cosas tenemos que hablar. No nos prestemos para el enemigo tomar ese poder que ya le ha sido negado, ese poder que ya le ha sido otorgado a nosotros como hijos. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por permitirnos entender este mensaje, poder entender todo lo que nos ha hablado. Bendecí que tenés al lado, no te vayas sin bendecirlo.